Hay personas que no quieren destruir el mundo, simplemente quieren corregirlo, y justamente por eso terminan siendo mucho más peligrosos, porque llega un punto donde mirar alrededor empieza a sentirse insoportable. Criminales libres, violencia, corrupción, personas haciendo daño, mientras el resto simplemente sigue con su vida. Y con el tiempo eso empieza a generar una idea incómoda, la sensación de que el problema no es solo la maldad, es que nadie parece realmente dispuesto a detenerla, porque indignarse ya no basta, esperar que las cosas cambien solas ya no basta. Y ahí aparece algo mucho más peligroso, la fantasía de creer que si el poder estuviera en las manos correctas, el mundo finalmente podría arreglarse. Pero el problema nunca ha sido solamente el poder, han sido las personas que empiezan a convencerse de que merecen usarlo más que el resto. Y quizás por eso estas historias nunca desaparecen, porque no importa si ocurren en el mundo real o en historias imposibles nacidas en papel. Al final, siempre terminamos obsesionados con el mismo tipo de personas, la que deja de verse como alguien común y empieza a sentirse elegida. Y pocas historias representan esto tan bien como Light Yagami en Death Note, porque detrás de los juegos mentales y las reglas sobrenaturales, esta historia nunca trató realmente sobre poderes, trató sobre alguien que empezó a convencerse de que su visión del bien era más importante que la del resto de la humanidad. Al principio, Light Yagami no parece alguien peligroso, y eso es parte del problema, porque no es un marginado, no es alguien roto, no es un hombre consumido por el caos, es exactamente lo contrario, es inteligente, es disciplinado, es respetado, el tipo de persona que el mundo normalmente consideraría correcta. Pero debajo de todo eso hay algo que empieza a crecer. Aburrimiento, no porque su vida esté mal, porque siente que el mundo está mal, porque mientras todos siguen adelante, él mira alrededor y solo ve mediocridad, personas dañando a otras, criminales libres, gente corrupta sobreviviendo sin consecuencias. Y poco a poco empieza a desarrollar una idea peligrosa, la sensación de que el problema no es solamente la maldad, es que nadie parece capaz de hacer lo necesario para detenerla. Y ahí es donde todo cambia, porque un día encuentra algo imposible, una libreta conocida como Death Note, un objeto sobrenatural capaz de matar a cualquier persona si su nombre es escrito en sus páginas. Y junto con ella aparece Ryuk, un Shinigami, o en palabras más sencillas, un dios de la muerte. Pero lo importante nunca fue la libreta, ni el demonio. Lo importante es lo rápido que Light deja de preguntarse si debería usar ese poder, porque en el momento en que descubre que funciona, ya no piensa como alguien sorprendido, piensa como alguien que cree haber encontrado finalmente la herramienta correcta. Al principio todo parece simple, hay criminales, hay víctimas y ahora existe una forma de detenerlos. Por eso las primeras decisiones de Light Yagami incluso pueden parecer comprensibles, porque no empieza persiguiendo inocentes, empieza castigando asesinos, violadores, personas que la mayoría preferiría no volver a ver libres. Y ahí está lo inquietante, que al principio muchos estarían de acuerdo con él, porque la idea de eliminar el mal de raíz suena muy tentadora, especialmente en un mundo donde tantas veces parece que nada tiene consecuencias. Pero mientras más usa el Death Note, más empieza a cambiar la forma en la que mira a los demás, porque deja de observar personas, empieza a observar posibilidades, riesgos, obstáculos. Y eso altera incluso la manera en la que se relaciona con quienes lo rodean, porque ya no puede actuar con normalidad, tiene que ocultar, mentir, manipular, actuar como si nada estuviera pasando. Y poco a poco empieza a acostumbrarse demasiado bien a eso, porque mientras el resto sigue viviendo como personas normales, Light
comienza a vivir desde otra posición, una donde siempre está calculando, midiendo, anticipándose, como si lentamente hubiera empezado a separarse del resto. Y ahí aparece uno de los cambios más peligrosos, porque deja de preguntarse cómo afecta esto a los demás. La única pregunta que empieza a importar es si el mundo que está construyendo vale lo que está sacrificando para crearlo. Un poder así nunca permanece oculto por mucho tiempo, porque cuando cientos de criminales empiezan a morir, el mundo necesita encontrar una explicación, y mientras algunos comienzan a ver a Kira como una amenaza, el alter ego de Light Yagami, otros empiezan a verlo como algo completamente distinto. Justicia, no la justicia lenta, no la justicia del sistema, una justicia absoluta, instantánea, inapelable. Y eso cambia algo importante, porque por primera vez Light Yagami deja de actuar completamente solo. Ahora hay personas observándolo, persiguiéndolo, intentando entender cómo piensa, y entre todas ellas aparece alguien distinto, L. Pero el verdadero conflicto entre ellos nunca fue solamente intelectual, porque L representa algo mucho más incómodo para Light, la posibilidad de que existe alguien capaz de verlo como realmente es, no como un salvador, no como un dios, no como Kira, solo como otro ser humano convencido de tener razón. Y eso Light no puede soportarlo, porque mientras más avanza, menos parece interesado en construir un mundo mejor, y más obsesionado está con demostrar que nadie puede detenerlo. Ahí es donde todo empieza a cambiar, porque deja de matar solamente para sostener su idea de justicia. Ahora también mata para proteger la imagen que construyó de sí mismo. Y cuando alguien empieza a defender su propia visión por encima de cualquier vida humana, ya no está persiguiendo la justicia, simplemente está defendiendo su ego. Hay un momento donde Light Yagami deja de usar el nombre de Kira como una identidad secreta y empieza a vivir dentro de ella, porque al principio Kira era solo una herramienta, una forma de actuar sin ser descubierto. Pero mientras más crece la idea, más empieza a consumirlo todo. La gente habla de Kira, le teme a Kira, discute sobre Kira, incluso comienza a admirarlo. Y poco a poco, Light deja de verse como alguien fingiendo ser un dios y empieza a sentirse como uno, porque hay algo extremadamente peligroso en acostumbrarse a tener poder absoluto sobre otros, especialmente cuando nadie puede detenerte, especialmente cuando el mundo comienza a reaccionar exactamente como querías. Y ahí aparece otro cambio importante, porque Light ya no necesita comprobar si sus decisiones son correctas, le basta con ver que funcionan. El miedo baja el crimen, las personas obedecen, el mundo cambia, y eso refuerza algo dentro de él, la idea de que los resultados validan cualquier cosa que haga. Por eso deja de existir una línea clara, porque cada nueva decisión parece justificar la anterior, cada muerte hace necesaria la siguiente, y mientras más lejos llega, más imposible se vuelve detenerse. No porque no pueda, porque aceptar que está equivocado significaría destruir la imagen sobre la que construyó todo. Y en ese punto, Kira ya no es un personaje, es la única versión de sí mismo que Light está dispuesto a aceptar. Lo más inquietante del alter ego de Light Yagami es que funciona, o al menos parece funcionar. ¿El crimen baja? Sí. ¿La gente tiene miedo? Sí. Miles de personas comienzan a creer que alguien finalmente logró imponer orden. Y ahí es donde Light Yagami termina de perder algo importante, porque deja de ver sus acciones como decisiones extremas, empieza a verlas como necesarias, como el precio inevitable de construir un mundo mejor. Y eso cambia completamente la lógica, porque cuando alguien se convence de que está construyendo un futuro ideal, cualquier cosa puede justificarse: mentir, manipular, usar personas, eliminar a quien se interponga. Todo deja de sentirse como una contradicción, porque el objetivo final empieza a pesar más que cualquier principio, y mientras más personas creen en Kira, más imposible se vuelve para Light separarse de esa imagen.
porque ahora ya no está protegiendo solamente su vida, está protegiendo la idea de que él tenía razón desde el principio. Y ahí aparece algo todavía más peligroso, porque Light deja de actuar como alguien intentando cambiar el mundo y empieza a actuar como alguien que cree pertenecer por encima de él, como si las reglas humanas ya no aplicaran realmente para él. Y cuando una persona llega a ese punto, deja de importar cuánto comenzó con buenas intenciones, porque ya no está intentando crear justicia, simplemente está intentando convertirse en la única capaz de definirla. Lo incómodo de la lógica de Light Yagami es que no se siente tan ajena como debería, porque casi todos alguna vez hemos pensado algo parecido, que ciertas personas no merecen segundas oportunidades, que el mundo sería mejor si algunos simplemente desaparecieran. Y mientras más frustración existe, más tentadora se vuelve esa idea, la fantasía de que todo podría solucionarse si alguien suficientemente inteligente tomara el control. Porque confiar en sistemas imperfectos desespera, esperar desespera, ver cómo personas dañinas siguen avanzando desespera. Y ahí es donde historias como Death Note se vuelven peligrosamente efectivas, porque no presentan a Light como un monstruo desde el inicio, lo presentan como alguien que lleva una idea humana hasta el extremo. La idea de que tener razón automáticamente te da el derecho de decidir por otros, y eso pasa mucho más seguido de lo que parece. Personas convencidas de que su visión política es superior, de que su moral es superior, de que su inteligencia es superior. Personas que lentamente dejan de escuchar porque empiezan a creer que entender más que los demás las convierte automáticamente en algo mejor. Y mientras más se convencen de eso, más fácil se vuelve justificar cualquier cosa, manipular, humillar, callar a otros, destruir reputaciones, cruzar líneas que antes parecían impensables. Todo empieza a sentirse válido cuando alguien se convence de que el objetivo final está por encima de todo. Y ahí está el verdadero peligro, no cuando alguien quiere cambiar el mundo, sino cuando empieza a creer que solo él debería decidir en qué debe convertirse el mundo. Al final, Light Yagami pierde, pero nunca realmente por culpa del Death Note. Perdió mucho antes, en el momento en que dejó de verse como una persona y empezó a verse como alguien necesario, porque mientras más tiempo pasó siendo Kira, más empieza a creer que nadie realmente puede alcanzarlo, que siempre será el más inteligente, el más preparado, el que controla el juego, y esa arrogancia es justamente lo que termina destruyéndolo, porque al final, cuando pierde el control, Kira deja de parecer un dios y vuelve a verse como realmente era, un hombre desesperado, aterrado, aferrándose hasta el último segundo a una imagen de superioridad que ya se estaba derrumbando frente a todos. Y ahí desaparece el mito. Ya no queda el salvador, ya no queda el elegido, solo queda alguien incapaz de aceptar que nunca estuvo por encima de nadie. Y quizás por eso Death Note sigue funcionando tan bien incluso años después, porque detrás de toda la estética, los poderes y los juegos mentales, la historia toca algo profundamente humano, la facilidad con la que alguien puede convencerse de que tener razón le da el derecho a decidir por los demás. Y lo peor es que personas así nunca desaparecen, porque siempre aparece alguien nuevo convencido de que el mundo estaría mucho mejor si todos vivieran bajo su propia visión de libertad, de justicia o de paz. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Comenten si les gustaría que en un futuro retome esta temática, y antes de que se vayan, recuerden cuidarse de las personas que dicen tener todas las respuestas, especialmente de aquellas que empiecen a creer que el resto del mundo debería obedecerlas. ¡Chao!